a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Villagrasa, trabajo en el Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y hoy vamos a hablar de esos mitos y realidades que existen acerca de la psoriasis. ¿Es la psoriasis una enfermedad contagiosa o infecciosa? Algunos pacientes se preguntan si por estrechar la mano a alguien con psoriasis, darle un abrazo o darle un beso pueden llegar a infectarse o a contraer la misma. Bueno, pues la respuesta es un rotundo y absoluto no. La psoriasis no es una enfermedad que se transmita de persona a persona. Un fenómeno diferente es el de que un paciente con psoriasis en un momento determinado pueda ver sus placas o sus lesiones sobreinfectadas por algún patógeno, generalmente bacterias, en un proceso que conocemos como el de impetiginización. Es decir, placas de psoriasis que se pueden sobreinfectar, pero en ningún caso vamos a transmitir la psoriasis de un paciente a otro. En épocas de verano o en primavera, cuando empieza a haber más sol, es muy habitual la pregunta de ¿el sol es bueno para la psoriasis? Bueno, la respuesta fácil es que sí. Efectivamente, de hecho, los dermatólogos utilizamos una franja concreta del espectro de radiación electromagnética emitida por el sol para el tratamiento de la psoriasis, en lo que conocemos como fototerapia, en sus diferentes modalidades. Y de hecho, muchos pacientes nos dicen que en verano experimentan una franca mejoría de sus lesiones. Podemos recomendar, siempre con fotoprotección, la toma del sol en los pacientes con psoriasis, porque puede efectivamente ayudar a controlar la enfermedad. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, puesto que si nos pasamos de la raya y llegamos a producirnos una quemadura solar, la psoriasis es una enfermedad un tanto caprichosa que puede aprovechar estas lesiones cutáneas producidas por el sol para brotar con mayor intensidad, en lo que conocemos como fenómeno de Koebner post-quemadura solar. Otra pregunta muy habitual es la de si la psoriasis es una enfermedad hereditaria. Es cierto que la psoriasis tiene un componente hereditario importante, pero no podemos asegurar que se rija por las mismas leyes de herencia que otras enfermedades en las que si, por ejemplo, uno de los dos progenitores está afecto, yo tengo un 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. O si los dos progenitores son portadores del gen mutado, yo tengo un 25% como hijo suyo de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Lo cierto es que la herencia de la psoriasis no funciona así, es mucho más compleja y podemos quedarnos con la idea de que si alguno de mis progenitores tiene la enfermedad, yo tengo más probabilidades de llegar a desarrollarla en el futuro, pero no es esto una garantía de que así vaya a ser. Del mismo modo, sin existir ningún antecedente familiar de psoriasis, puedo ser la primera persona de mi familia en desarrollar la enfermedad. Podemos entender la psoriasis como una tómbola en la que si nuestros progenitores están afectados por la misma, hemos comprado algún boleto más que el resto de la población para padecerla, pero eso no nos garantiza nada. ¿Cuáles son los desencadenantes de la enfermedad? Bueno, en primer lugar hemos de dejar claro que no tiene psoriasis quien quiere, sino quien puede. Es decir, que sobre una base genética heredada, sobre una susceptibilidad previa, existen factores desencadenantes que pueden precipitar la aparición de la psoriasis. Dichos factores pueden ser, por ejemplo, la utilización de un fármaco, algo tan habitual como determinados antiarrítmicos o determinados antibióticos pueden precipitar la aparición de psoriasis. Algunas infecciones virales, bacterianas, pueden hacer que también aparezca un brote de la enfermedad, e incluso también el estrés. El estrés, entendido de manera coloquial, como por ejemplo estar nervioso por un evento social reciente, por ejemplo una entrevista de trabajo, un examen, o el estrés entendido desde un punto de vista físico, como por ejemplo el que puede suponer pasar una infección viral, como por ejemplo la gripe, o someterse a una intervención quirúrgica. Todos ellos son desencadenantes que pueden empeorar una enfermedad previa o desencadenarla en un paciente previamente sano. Como es lógico, una de las principales inquietudes de muchos pacientes es la siguiente: ¿tiene cura la psoriasis? ¿O existe algún tratamiento definitivo que sea capaz de erradicarla por completo? Lo cierto es que a día de hoy no hay ningún tratamiento definitivo, curativo, para la psoriasis, pero el control de la enfermedad es algo que se consigue en la práctica totalidad de los pacientes. Esto es gracias a la auténtica revolución que ha habido en lo que a terapéutica se refiere, puesto que a día de hoy, y gracias al extensivo y progresivo conocimiento que está habiendo acerca de sus vías moleculares, podemos utilizar tratamientos dirigidos, elegidos a la carta, en la que inhibimos de manera selectiva aquellas moléculas responsables de la aparición de las lesiones de psoriasis sin afectar a otros órganos o sistemas. Con ello, conseguimos un muy buen control de la enfermedad a costa de un muy buen perfil de efectos adversos que en la mayor parte de los casos están prácticamente ausentes. Lógicamente, en función de la gravedad de la psoriasis o de las localizaciones
a las que ésta afecte, el tratamiento se ha de individualizar para todos y cada uno de los pacientes. La siguiente pregunta puede sorprender un poco, pero ¿afecta la psoriasis solo a la piel? Bueno, es cierto que alguno estará pensando, puede afectar también a las uñas y al pelo, para el que tenga. Pero la psoriasis tiene que ser entendida como una enfermedad inflamatoria sistémica. Nosotros vemos sus efectos fundamentalmente a nivel cutáneo, porque es donde vemos las lesiones de psoriasis de manera directa. Pero esa misma inflamación que objetivamos a nivel cutáneo puede tener lugar en las articulaciones o en el sitio de unión entre los tendones y los huesos, en lo que se conoce como entesis. Todo ello conforma la artropatía psoriásica. Además, cada vez es más conocido el efecto deleterio que tiene un mal control de la enfermedad psoriásica en el perfil metabólico, es decir, el colesterol y los triglicéridos de los pacientes con psoriasis. Del mismo modo, los pacientes con psoriasis, debido a ese elevado recambio celular que tienen a nivel cutáneo, experimentan elevaciones en los niveles de ácido úrico que a largo plazo y de manera mantenida nos pueden llevar a mayores problemas articulares o incluso renales. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a aclarar algunos de los conceptos más básicos de la enfermedad o a despejar algunas dudas sobre la misma, aunque ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de inquietud acerca de vuestro proceso, lo que tenéis que hacer es consultar con vuestro dermatólogo, que seguro que está encantado de ayudaros. Eso ha sido todo, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.